A los 85, comer esto cada día hizo que mi memoria volviera, como por magia. Soy Carlos, y si me hubieran dicho hace tan solo un año que hoy estaría aquí, contándoles esto con la mente clara y los recuerdos tan vivos como el primer día, sinceramente, no lo habría creído. Estaba perdiendo mi historia, mis anécdotas preciosas, a veces hasta los nombres de mis propios nietos. Pero un simple cambio en mi plato, amigos, lo revolucionó todo. Todo empezó con pequeñas cosas, detalles que al principio podía justificar fácilmente. Es normal, me decía, a todos se nos olvidan los nombres de vez en cuando. Pero luego empecé a notar que no era solo de vez en cuando. Era más seguido, más profundo, más preocupante. Recuerdo la primera vez que no supe dónde había dejado las llaves de casa aquí en Valencia. Busqué durante casi una hora, revisé los bolsillos del abrigo, la cocina, el baño, incluso dentro del frigorífico. Al final, estaban en mi mesita de noche, justo donde las dejaba cada noche. Me reí, claro, pero por dentro algo se encendió, una pequeña alarma que no quise escuchar del todo. Luego vino la repetición. Empezaba a contarle a mi nieta Lucía una historia de cuando yo era joven, y ella me miraba con una mezcla de ternura y paciencia infinita. Abuelo Carlos, me decía con dulzura, esa ya me la contaste ayer. Yo sonreía, intentando disimular, pero por dentro me dolía profundamente, porque no me acordaba, no tenía ni la más remota idea de habérsela contado antes. ¿Cómo podía estar tan seguro de lo que iba a decir en el presente y no tener ni idea de haberlo dicho ya en el pasado? Empecé a evitar las conversaciones largas. Me daba un miedo terrible perder el hilo, quedarme en blanco a mitad de una frase. A veces olvidaba en qué día vivíamos, o abría el cajón de la cocina sin saber qué demonios estaba buscando. O, lo que era peor, me encontraba de pie en una habitación sin recordar para qué había ido allí. Pero lo más desolador no eran los olvidos en sí, era la sensación de estar desconectándome poco a poco de mí mismo, como si las piezas que formaban mi identidad comenzaran a soltarse una a una. Mi memoria no era solo una función más de mi cuerpo, era mi historia, mis decisiones, mis afectos, mis amores y desamores, era yo. Y sentir que se me iba escapando entre los dedos era como ver a alguien que amo alejarse en la distancia sin poder hacer nada para detenerlo. Sentí miedo, amigos, un miedo profundo. Miedo de convertirme en una carga para mi querida Carmen y para mis hijos, miedo de olvidar los rostros que amo, miedo de olvidar quién soy. También sentí vergüenza, porque a nadie le gusta parecer confundido o fuera de lugar. Así que empecé a callarme más, a fingir que todo estaba bien. Y eso fue aún peor. Me hizo sentir terriblemente solo en mi confusión. Fue en ese momento, cuando creí que ya no había mucho por hacer, cuando el desánimo amenazaba con instalarse para siempre, que decidí que iba a intentarlo todo. Porque aunque la ciencia y la gente digan que el deterioro cognitivo es parte inevitable del envejecimiento, yo quería pelear. No para volver a ser el Carlos de los 30 años, eso es imposible. Sino para seguir siendo yo, aquí y ahora, con mis 85 años, pero con mi mente clara y mi corazón conectado. Y todo empezó con un cambio simple, uno que parecía pequeño pero que lo cambió todo, la visita al médico. Dejar de fingir. Cuando por fin decidí que no podía seguir así, pedí una cita con mi médico de cabecera, el doctor Mateo. No fue fácil, créanme. Uno siempre quiere pensar que puede con todo, que no necesita ayuda. Pero llegué a un punto en el que sabía que no podía seguir ignorando la niebla mental, los olvidos constantes, esa sensación de estar desconectado que ya no eran momentos aislados, sino que se habían convertido en la norma de mi día a día. El doctor me recibió con la amabilidad de siempre. Me hizo varias preguntas, revisó mis antecedentes, me hizo pruebas simples de memoria, atención y lenguaje. Yo respondí lo mejor que pude, pero en algunas preguntas me quedé en blanco, en otras respondí con lentitud, buscando palabras que no llegaban. Él no se alarmó, pero tampoco me dijo lo que quizás yo quería escuchar en ese momento.
Me explicó que no tenía signos claros de Alzheimer ni de una demencia avanzada. El diagnóstico fue algo que hasta suena suave, deterioro cognitivo leve. Me dijo que es común en personas de mi edad y que no necesariamente avanza de forma agresiva, pero que tampoco hay una cura milagrosa. Las recomendaciones fueron las de siempre: mantenerme activo mentalmente, hacer crucigramas, leer más, conversar con otras personas. También me sugirió algunos pasatiempos nuevos, como aprender algo que nunca hubiera intentado antes. Me habló de la importancia de dormir bien, de moverme un poco todos los días, de reducir el estrés y, por supuesto, de estar atento por si los síntomas empeoraban. Le pregunté por medicamentos. Me dijo que existen, pero que en mi caso no los recomendaba. Los efectos secundarios, según sus palabras, pueden ser fuertes y sus beneficios, a veces, no son tan claros como nos gustaría. Salí del consultorio con una mezcla de alivio y frustración. Alivio porque no era una enfermedad más grave. Frustración porque, en el fondo, sentí que me estaba diciendo: esto es parte de envejecer y hay que aceptarlo. Pero yo no quería conformarme con mantenerme simplemente activo y cruzar los dedos. Quería encontrar algo más. Quería sentirme mejor, no solo mantenerme. No buscaba milagros, solo buscaba claridad, memoria, presencia, esa sensación de estar realmente aquí y ahora. Fue entonces cuando empecé a investigar por mi cuenta. No me puse a buscar remedios mágicos ni curas imposibles en Internet. Empecé por lo más básico, por lo que ponía en mi plato cada día. Si lo que comemos afecta a todo nuestro cuerpo, ¿por qué no habría de afectar también a nuestro cerebro? Esa pregunta, amigos, fue el inicio de un camino que, poco a poco, me devolvió lo que creía perdido para siempre. Una tarde, sin buscar nada en particular, me topé con el video de una neuróloga jubilada que hablaba sobre el envejecimiento del cerebro. Decía algo que se me quedó grabado a fuego: lo que comes no solo alimenta tu cuerpo, también alimenta tu mente. Y si eliges bien, puedes ayudar a tu memoria a mantenerse más tiempo contigo. Eso despertó mi curiosidad. Empecé a leer artículos, ver charlas, buscar estudios. No estaba buscando fórmulas mágicas, sino ideas prácticas, alimentos reales. Antes de contarles cuál fue el primer alimento clave que lo cambió todo, si esta historia resuena con ustedes, si se han sentido identificados o simplemente quieren apoyar nuestro trabajo para seguir compartiendo experiencias que nos ayuden a vivir mejor, les invito a darle un me gusta a este video y a suscribirse a nuestro canal. Su compañía en este viaje es muy importante. Ahora, cuéntenme ustedes, ¿han notado cambios en su memoria o concentración con el paso de los años? ¿Cuál fue ese primer olvido o despiste que les hizo pensar quizás deba prestar más atención a esto? Me interesa muchísimo conocer sus historias y reflexiones en los comentarios. Y entre todo lo que encontré en mi investigación, un tipo de alimento aparecía una y otra vez, como un poderoso y delicioso aliado del cerebro. El primero que decidí incorporar decididamente a mi vida y que marcó el inicio de este asombroso cambio que hoy les comparto. Segunda parte, el descubrimiento: el primer alimento clave que cambió todo, los arándanos. Y entre todo lo que encontré en mi investigación, un tipo de alimento aparecía una y otra vez, destacado en estudios y recomendado por expertos como un poderoso y delicioso aliado del cerebro: los arándanos. Sí, esas pequeñas frutas de color azul oscuro, que durante años quizás había pasado por alto en el supermercado o había comido solo de vez en cuando como un simple postre. Resulta que están cargadas de antioxidantes, especialmente unos compuestos llamados flavonoides, y dentro de ellos, las antocianinas, que son las que les dan ese color tan característico y, lo más importante, sus propiedades neuroprotectoras. Estas sustancias, según aprendí, ayudan a combatir el estrés oxidativo en el cerebro, que es uno de los principales factores que dañan nuestras neuronas con el paso del tiempo. Recuerdo haber leído un estudio, creo que publicado en el Journal of Agricultural and Food Chemistry,
que decía que las personas mayores que consumieron arándanos diariamente durante unas 12 semanas mostraron mejoras notables en su memoria a corto plazo y en su capacidad de aprendizaje. Otro estudio, esta vez de la Universidad de Exeter en el Reino Unido, encontró que una dosis diaria de zumo de arándanos mejoraba la función cerebral y el flujo sanguíneo al cerebro en adultos mayores. Esto no se trataba solo de una moda pasajera, había ciencia detrás. Y lo mejor de todo es que no se necesitaban suplementos caros ni preparaciones complicadas, solo un puñado de estas frutitas al día. Así que decidí probar. Compré una caja de arándanos frescos en el mercado de mi barrio en Valencia. Durante varias semanas, cada mañana, los comía mezclados con yogur natural o simplemente solos, como un pequeño ritual lleno de esperanza. ¿Y qué pasó? Al principio, durante la primera semana, no noté mucho cambio, quizás un poco menos de esa sensación de mente espesa por las mañanas. Pero hacia la segunda semana, algo empezó a cambiar de verdad. Me sentía más despierto, más alerta. Esa niebla mental, esa sensación de estar un poco desconectado de la realidad, empezó a disiparse lentamente. No fue como encender una luz de golpe, no. Fue más bien como si las luces que estaban muy bajas en una habitación comenzaran a subir de intensidad, poco a poco, devolviendo claridad a todo. Lo más curioso es que no solo mejoró mi capacidad para recordar pequeñas cosas del día a día, como dónde había puesto las gafas o que tenía que comprar en el supermercado, sino que también mi ánimo general pareció mejorar. Me sentía más dispuesto, más presente, como si algo dentro de mí se hubiera reactivado. Ese fue el comienzo, amigos. Un simple fruto, pequeño, discreto, pero con un impacto enorme. Y a partir de ahí, supe que tenía que seguir explorando este camino, porque si un solo alimento podía hacer eso, ¿qué pasaría si sumaba más aliados a mi nueva rutina alimenticia? ¿Y ustedes, suelen incluir arándanos en su dieta? ¿Ha notado algún efecto en su claridad mental o energía? ¿O quizás tienen otra fruta secreta que consideran un tesoro para la memoria? Compártanlo en los comentarios, me encantaría conocer sus experiencias. El descubrimiento de los arándanos fue solo el primer paso. Decidí tomarme en serio el tema de mi memoria y entendí que no bastaba con comer bien de vez en cuando. Tercera parte, mi nueva rutina alimenticia y el segundo alimento esencial, el aguacate, protector del cerebro. Cuando decidí tomarme en serio el tema de mi memoria, entendí que no bastaba con comer bien de vez en cuando. La clave, como en tantas cosas en la vida, estaba en la rutina, en lo que haces todos los días, sin fallar. Porque lo que haces con constancia es lo que termina transformando tu cuerpo y también tu mente. Así que empecé por lo más básico, el desayuno. Antes, como les conté, mi desayuno era una taza de café y, si acaso, una galleta. Nada más. Pero empecé a cambiarlo por algo que realmente alimentara mi cerebro desde primera hora. Lo primero que hice fue integrar los arándanos a diario, no como un extra, sino como parte central de ese primer alimento del día. Mi desayuno típico ahora es sencillo pero poderoso, un yogur natural sin azúcar, al que le añado una buena cucharada de semillas de chía, que también son maravillosas para el cerebro, ya hablaremos de ellas. Una pizca de nueces picadas, y por supuesto, un puñado generoso de arándanos frescos. A veces también le agrego media banana madura, que me aporta energía rápida y potasio. Todo esto me toma menos de 5 minutos prepararlo, pero la diferencia en cómo me siento durante toda la mañana es enorme. Lo importante fue establecer un horario fijo. Me levanto todos los días a las 8 de la mañana, incluso los fines de semana, y desayuno antes de las 8:30. Nada de posponerlo ni de esperar a tener un hambre voraz. Comenzar el día con este tipo de alimentación no solo me mantiene saciado, sino que me da una claridad mental que dura horas. Empecé a notar que ya no tenía esos lapsos en los que me quedaba en blanco a mitad de una conversación. Las palabras me salían con más fluidez, las ideas venían más rápido. Incluso cosas pequeñas,
como recordar en qué página dejé el libro la noche anterior o donde había puesto las llaves, dejaron de ser un problema constante. Una mañana, por ejemplo, me llamó mi nieto pequeño, Mateo, para pedirme el número de teléfono de su mamá porque había perdido el contacto en su móvil. Antes, me habría quedado en silencio, buscando entre papeles o habría dicho espérame un momento que lo busco. Pero ese día no fue así. Sin pensarlo, le dicté el número de memoria. Lo había recordado sin esfuerzo, como en los viejos tiempos. Ese momento me marcó profundamente, no porque fuera un gran logro intelectual, sino porque me hizo darme cuenta de que estaba recuperando algo que pensaba perdido para siempre. Y lo mejor es que no fue por una pastilla milagrosa ni por un tratamiento costoso. Fue por una rutina sencilla, natural, diaria. Por supuesto, no fue solo el desayuno. También empecé a cuidar lo que comía a lo largo del día, menos azúcar refinada, menos pan blanco, más verduras de todos los colores, más grasas saludables. Pero el punto de partida, la chispa que encendió el cambio, fue esa primera comida del día. Ahí comenzó todo. Y mientras seguía investigando, leyendo más, viendo entrevistas con neurólogos, nutricionistas y expertos en longevidad, un patrón volvió a repetirse en sus recomendaciones. La grasa saludable era fundamental para el cerebro. Fue entonces cuando descubrí el alimento que se convirtió en mi segundo gran aliado en esta lucha por mi memoria, el aguacate. Sí, el aguacate, ese fruto verde y cremoso que durante años había visto quizás como algo de lujo o solo para ciertas recetas exóticas. Resulta que es uno de los protectores más silenciosos pero potentes de nuestro cerebro. El aguacate está cargado de grasas monoinsaturadas, que son grasas buenas que ayudan a mejorar la circulación sanguínea y mantienen nuestras arterias limpias y saludables. ¿Y por qué es esto importante para la memoria? Porque un cerebro bien irrigado es un cerebro que recibe el oxígeno y los nutrientes que necesita para funcionar a pleno rendimiento. Además, el aguacate contiene vitamina E, que es un antioxidante natural muy potente, y potasio, que ayuda a regular la presión arterial. Todo esto, en conjunto, reduce el riesgo de deterioro cognitivo a largo plazo. Incluso hay estudios que sugieren que las personas que consumen aguacate de forma regular tienen mejores niveles de atención, concentración y velocidad de procesamiento mental. Yo comencé con medio aguacate al día, no más. A veces lo ponía sobre una tostada de pan integral con unas gotas de limón y una pizca de sal, otras veces lo mezclaba en una ensalada con tomate, cebolla y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Incluso aprendí a hacer un batido delicioso con aguacate, plátano y un poco de leche vegetal. Sano, cremoso y sorprendentemente rico. Lo que más me sorprendió fue que no pasaron muchas semanas antes de que mi familia empezara a notar un cambio. Un día mi hija Elena me dijo, papá, te veo más despierto últimamente, como más alegre, más claro en tus ideas. Y mi nieta Lucía, que antes a veces se frustraba un poquito porque yo me olvidaba de los cuentos que le contaba o los repetía, me abrazó después de una historia y me dijo, abuelo, te la acordaste toda. Fue en ese momento que supe que no estaba imaginando cosas, que había una diferencia real. El aguacate no fue una cura mágica, pero sí una herramienta poderosa. No solo sentía que mi mente estaba más ágil, también mi ánimo era otro, menos irritabilidad, menos olvidos tontos, más ganas de conversar, de salir a caminar por nuestro barrio en Valencia. De leer un libro sin perder el hilo. ¿Y ustedes, incluyen el aguacate en su dieta? ¿De qué forma les gusta consumirlo más? ¿Ha notado algún beneficio en su energía o claridad mental al hacerlo? Sus secretos de cocina y bienestar son bienvenidos en los comentarios. Así fue como el aguacate, este protector silencioso, se ganó un lugar de honor en mi rutina. Y con él, descubrí que el camino hacia una mente más clara no está hecho de grandes decisiones, sino de pequeños hábitos diarios que, con el tiempo, lo cambian todo. Porque el cerebro necesita grasa, sí, pero de la buena. Cuarta parte, el tercer alimento clave, frutos secos, el alimento perfecto para la mente, nueces y almendras.
Durante años, como les decía, tuve miedo a las grasas. Nos habían enseñado, o quizás habíamos entendido mal, que todo lo que era graso era malo, que subía el colesterol, que te hacía ganar peso, que había que evitarlas a toda costa. Así que, por mucho tiempo, las eliminé casi por completo de mi dieta. Lo que no sabía entonces es que, al hacerlo, también estaba dejando a mi cerebro sin el alimento que más necesita para funcionar bien y mantenerse joven. Porque el cerebro, amigos, está hecho en gran parte de grasa. Y para que se mantenga ágil, activo y lleno de conexiones saludables, necesita recibir las grasas correctas. Fue ahí cuando empecé a incluir el tercer alimento clave en mi rutina diaria, los frutos secos, en especial, las nueces y las almendras. Las nueces son, en muchos sentidos, el alimento perfecto para la mente. No solo tienen esa forma curiosa que recuerda a un pequeño cerebro, sino que además contienen una combinación única de nutrientes increíblemente beneficiosos. Son ricas en ácidos grasos omega 3 de origen vegetal, antioxidantes poderosos, vitamina E, magnesio y polifenoles. Todos estos compuestos trabajan juntos como un equipo para proteger nuestras neuronas, fortalecer las conexiones sinápticas, que son como los puentes de comunicación entre las células cerebrales, y mejorar la comunicación entre ellas. Las almendras, por su parte, son una fuente excelente de grasas monoinsaturadas, como las del aguacate, proteínas y minerales esenciales. Son como un combustible limpio y de alta calidad que el cerebro puede usar para rendir mejor, especialmente cuando uno va acumulando años y experiencia. Recuerdo que al principio me parecía extraño que algo tan pequeño, un simple puñado de nueces o almendras, pudiera tener tanto impacto. Pero lo noté con el tiempo, gradualmente. Empecé a recordar más cosas de mi infancia, fechas exactas, conversaciones con mis padres, olores de la cocina de mi madre cuando yo era niño. No es que esos recuerdos nunca hubieran estado ahí, es que ahora era como si mi mente pudiera volver a encender las luces de esas habitaciones del pasado que habían permanecido en penumbra durante tanto tiempo. Una mañana, mientras hablaba con mi nieto Mateo por teléfono, recordé sin pensarlo el nombre completo de mi maestro de cuarto grado, don Anselmo, y luego una canción que cantábamos en clase. No fue un esfuerzo, simplemente salió, como si el recuerdo hubiera estado esperando pacientemente a ser llamado. Eso, para mí, fue un regalo inmenso. Empecé a tomar un pequeño puñado de frutos secos cada día. Nada exagerado, unas 5 nueces, un puñado de almendras, unas 10 o 12. A veces los mezclo con el yogur natural del desayuno, otras veces los como merienda a media mañana, acompañados de una fruta. Son fáciles de llevar a cualquier parte, no necesitan preparación y me han dado una claridad y una capacidad de recordar que, honestamente, no esperaba recuperar a esta edad. Y algo más muy importante, dejé de tenerle miedo a la palabra grasa. Aprendí que no se trata de eliminarla por completo, sino de elegirla bien. Para mi sorpresa, mi colesterol está mejor que nunca. Mi energía subió aún más y esa niebla mental que a veces sentía por las tardes, desapareció por completo. El cerebro no quiere dietas extremas ni privaciones, quiere equilibrio, nutrición de calidad y constancia. Y si algo me ha enseñado esta etapa de mi vida, es que nunca es tarde para empezar a darle a nuestro cuerpo y a nuestra mente lo que realmente necesitan para seguir brillando. ¿Cuáles son sus frutos secos favoritos? ¿Los consumen habitualmente pensando en su salud cerebral? ¿O quizás tienen alguna receta especial con nueces o almendras que quieran compartir? Los leo con atención en los comentarios. Pero mi investigación sobre los alimentos amigos de la memoria no se detuvo aquí. Descubrí que incluso algunos placeres, si se eligen bien, pueden ser grandes aliados. Quinta parte, placer que sana y la base de todo, chocolate amargo y agua. A veces creemos que cuidar la salud significa renunciar al placer, que para sentirnos bien tenemos que dejar de disfrutar de las cosas que nos gustan. Pero con el tiempo, y con la ayuda de mi curiosidad, descubrí que eso no es del todo cierto. Hay cosas dulces,
Placeres sencillos, que no solo alegran el paladar, sino que también nutren nuestro cuerpo y, muy especialmente, nuestro cerebro. Durante mucho tiempo evité casi todo lo dulce. Me daba miedo el azúcar, los picos de energía seguidos por el inevitable cansancio, la sensación de culpa después de comer algo que realmente me apetecía. Pero un día, mientras leía un artículo sobre salud cerebral en adultos mayores, me encontré con algo que me llamó poderosamente la atención: el chocolate amargo. No cualquier chocolate, claro. No el que está lleno de leche, azúcar y aditivos. Hablaban del chocolate amargo con al menos un 70% de cacao como un auténtico alimento para el cerebro. Resulta que el cacao puro contiene flavonoides, que son unos antioxidantes muy potentes. Estos compuestos mejoran el flujo sanguíneo al cerebro, reducen la inflamación y protegen nuestras neuronas del daño causado por el estrés oxidativo. En otras palabras, ayudan a que el cerebro se mantenga más joven, más despierto y más resistente. Además, el cacao estimula la liberación de endorfinas y serotonina, esas maravillosas sustancias que mejoran nuestro estado de ánimo. Es como si al comer un poco de buen chocolate, el cuerpo se relajara y el ánimo se elevara. Y eso, en mi experiencia, también ayuda a recordar más, a estar más presente, a conectar mejor con lo que sucede a nuestro alrededor. Empecé comiendo un cuadrito pequeño de chocolate amargo, del 70% o más, después del almuerzo. Un pedacito, no más. Lo dejaba derretirse lentamente en la boca, sin prisa. Era un momento que me regalaba a mí mismo cada día. Y con el tiempo, empecé a sentir el cambio. Menos ansiedad por la tarde, más enfoque cuando leía mis libros o el periódico, más entusiasmo cuando me sentaba a escribir recuerdos en mi cuaderno. Pero el momento más lindo fue una tarde en casa con mis nietos. Habíamos preparado una merienda sencilla: fruta, nueces y unos cuadritos de chocolate amargo. Nos sentamos juntos en la terraza, ellos me hacían preguntas, yo les contaba historias de mi juventud en nuestra querida Valencia. Y en un momento, sin pensarlo, les relaté un cuento que mi madre me contaba cuando yo era niño, una historia que no había recordado en años, ni siquiera sabía que aún la tenía guardada en algún rincón de mi memoria. Y sin embargo, salió de mi boca, palabra por palabra, como si alguien hubiera encendido una linterna dentro de mis recuerdos más profundos. Ese día supe que no solo estaba recuperando recuerdos, estaba recuperando momentos, emociones, vínculos. Por supuesto, hay que tener cuidado, no todo lo dulce es sano. Evito los productos industriales llenos de azúcar, no tomo refrescos ni como pasteles comerciales. Pero un poco de chocolate amargo, o incluso una cucharadita de miel natural en mi infusión, se ha convertido en parte de mi rutina. Y no solo por el sabor, lo hago porque me ayuda a sentirme vivo, lúcido, presente. Así entendí que el placer no está reñido con la salud. A veces, lo dulce, si se elige bien, también puede sanar. Y ahora, el quinto alimento, el más poderoso de todos y, paradójicamente, el más simple y a veces el más olvidado: el agua. Sí, así de sencillo, agua. Puede sonar decepcionante para algunos después de hablar de arándanos, aguacates, nueces y chocolate. Pero les aseguro que cuando empecé a tomar agua de forma consciente y suficiente, mi mente dio un salto que no esperaba. Porque resulta que el cerebro, para funcionar bien, necesita estar profundamente hidratado. El agua no solo transporta nutrientes esenciales a nuestras células cerebrales, sino que también elimina toxinas, regula la temperatura corporal. Mantiene activas las conexiones neuronales y mejora el flujo de sangre al cerebro. Antes, yo era de esas personas que solo tomaban agua si sentían sed. Un vasito aquí, otro allá. A veces pasaban horas sin que me diera cuenta de que no había bebido nada. Y claro, por las tardes me sentía cansado, me costaba concentrarme, las palabras se me trababan, y yo pensaba que era la edad. Pero no, no era solo la edad, era deshidratación. Entonces decidí cambiar. Empecé cada mañana con un vaso grande de agua al despertar, y luego otro antes del desayuno.
Durante el día, llevaba conmigo una pequeña botella y me aseguraba de tomar sorbos con frecuencia, aunque no tuviera sed. No hizo falta mucho tiempo para notar la diferencia. Empecé a pensar más claro, a recordar nombres con más rapidez, a leer sin tener que volver a la misma línea una y otra vez. Sentí mi mente más despierta. Incluso mi estado de ánimo mejoró, menos confusión, menos irritabilidad, más ganas de hablar, de escribir, de aprender. Y el agua, además, potenció el efecto de los otros alimentos. Porque sin una buena hidratación, el cuerpo no puede absorber bien los nutrientes. Las grasas buenas del aguacate y las nueces, las vitaminas de los arándanos, los flavonoides del cacao, todos necesitaban un entorno adecuado para funcionar, y el agua les dio ese terreno fértil. A veces también la combinaba con infusiones suaves, como el té verde o el romero, que además aportan antioxidantes. Pero la base siempre fue la misma, agua limpia, fresca, natural. A veces, lo más poderoso es lo que damos por sentado. No tiene un sabor espectacular ni se vende como algo milagroso, pero sin agua, nada en nuestro cuerpo, y especialmente en nuestro cerebro, puede funcionar bien. Hoy, si me preguntan cuál ha sido el alimento que más ha transformado mi claridad mental, mi energía y mis ganas de seguir aprendiendo, les diré sin dudarlo, el agua. Porque es la base, es el principio de todo. Y lo mejor de todo, es que está ahí, para ustedes, para mí, para todos. ¿Son ustedes conscientes de la cantidad de agua que beben al día? ¿O son más de esperar a tener sed? ¿Ha notado alguna diferencia en su energía o concentración cuando se aseguran de estar bien hidratados? Sus hábitos y trucos para mantenerse hidratados son muy bienvenidos en los comentarios. Cuando empecé a hacer estos cambios, lo único que quería era recuperar mi memoria. Pero lo que ocurrió fue mucho más profundo. Sexta y última parte, cambios inesperados más allá de la memoria, lo que aprendí y mi mensaje final. Cuando empecé a hacer estos cambios en mi alimentación, lo único que realmente buscaba era recuperar mi memoria. Recordar nombres sin tener que hacer un esfuerzo sobrehumano, no olvidar dónde había dejado las llaves, poder seguir una conversación sin perderme a mitad de camino. Pero lo que ocurrió fue mucho más profundo, mucho más transformador de lo que jamás hubiera imaginado. Porque estos alimentos no solo despertaron mi mente, despertaron algo dentro de mí que llevaba mucho tiempo dormido. Primero, noté que mi ánimo cambió. Antes, había mañanas en las que me costaba horrores levantarme. No tenía ganas de nada, me sentía apagado, como si cada día fuera una repetición gris del anterior. Pero con el tiempo, con esta nueva forma de nutrirme, empecé a sentirme más animado, más curioso por la vida. Me levantaba con una energía nueva, con ese cosquilleo que uno siente cuando tiene algo por hacer, algo por descubrir. La fatiga mental también empezó a disminuir drásticamente. Antes, después de leer un poco o ver las noticias, sentía que la cabeza me pesaba, como si mi mente se cansara más rápido que mi cuerpo. Pero eso cambió. Empecé a leer libros enteros de nuevo, sin necesidad de releer cada párrafo una y otra vez. Volví a escribir en mi cuaderno, mis pensamientos fluían con más claridad. Y el sueño, qué maravilla. Durante un tiempo había dormido mal, me despertaba varias veces en la noche, me costaba volver a dormir y por la mañana me sentía más cansado que antes de acostarme. Pero al cambiar mi alimentación, al hidratarme mejor, al incluir estos alimentos ricos en nutrientes reales, mi descanso mejoró de forma notable. No fue inmediato, pero fue constante. Ahora duermo más profundo, más tranquilo. Me despierto renovado. También empecé a notar que el estrés y la ansiedad, que a veces me acompañaban sin razón aparente, empezaron a alejarse. No desaparecieron por completo, después de todo sigo siendo humano, pero ya no gobiernan mis días. Me siento más estable, más en paz. Y lo más lindo de todo esto, amigos, es que volví a conectarme con el mundo. Empecé a participar más en conversaciones,
a interesarme de nuevo por lo que pasa a mi alrededor, a recordar cosas que podía compartir con los demás sin temor a equivocarme. Incluso me animé a aprender cosas nuevas. Hace poco tomé un pequeño curso en línea sobre la historia de mi querida Valencia, y lo disfruté como un niño. La memoria fue el primer motor, sí, pero los beneficios llegaron mucho más lejos. Porque cuando cuidas tu mente, cuidas también tu espíritu. Te abres al presente, vuelves a vivir. Y eso, a cualquier edad, es un regalo incalculable. A los 85 años, pensé que mi tiempo de lucidez se estaba acabando, que era normal olvidar nombres, perder el hilo de una conversación, quedarme en silencio sin recordar por qué había entrado a una habitación. Pensé que era el principio del fin, que la mente, como el cuerpo, iba apagándose poco a poco. Pero lo que no sabía es que también podía volver a encenderse. No fue de un día para otro, no fue magia, pero fue real. Al principio me bastaba con recordar que había comido al mediodía. Luego empecé a encontrar palabras con más facilidad, a hilar ideas sin esfuerzo, a conversar sin quedarme atrás. Un día me sorprendí resolviendo un crucigrama entero sin ayuda. Otro día recordé el número de teléfono de un viejo amigo sin haberlo visto escrito en años. Y lo más hermoso fue que recuperé algo más que la memoria, recuperé mi confianza. Empecé a sentirme vivo de nuevo, con ganas de aprender, de leer, de tener charlas largas con mis nietos, de reírme sin olvidar el motivo, de compartir anécdotas sin perder el hilo, de escribir mis memorias con claridad y orgullo. Y todo comenzó con algo muy simple, cambiar lo que ponía en mi plato. No hablo de una dieta milagrosa, no hay secretos mágicos ni soluciones instantáneas. Lo que encontré fue un camino hecho de alimentos reales, constancia, agua, curiosidad y el deseo profundo de no resignarme. Porque eso es lo más importante, no resignarse. Si tú también estás notando que te cuesta recordar, si a veces sientes que tu mente está nublada o más lenta, no lo aceptes como inevitable. Empieza con un cambio, uno pequeño, uno que puedas sostener. Agrega un alimento bueno a tu día, toma más agua, deja que tu cerebro respire otra vez. Yo lo hice a los 85, y si tú tienes 60, 70, 90 o más, también puedes hacerlo. Lo que aprendí es que nunca es tarde para despertar la mente. Nunca es tarde para cuidarse, para recuperar claridad, para sentir esa chispa otra vez. Tal vez no volvamos a ser quienes éramos a los 20, pero sí podemos volver a sentirnos vivos, atentos y presentes. Mi historia no es única, es una posibilidad, y está ahí también para ti. Y ahora, quiero escucharte a ti. ¿Has notado cambios en tu memoria últimamente? Tal vez te cueste encontrar algunas palabras, tal vez olvides pequeñas cosas del día a día, o quizás simplemente sientas que tu mente ya no funciona como antes. No estás solo, y lo más importante, no estás sin opciones. Hoy te compartí lo que a mí me funcionó, no porque tenga la verdad absoluta, sino porque sé lo que se siente mirar al espejo y pensar qué me está pasando. Y también sé lo que se siente volver a sonreír cuando de pronto recuerdas algo que creías perdido. Cuéntame en los comentarios, ¿qué alimentos comes tú para cuidar tu mente? ¿Has hecho algún cambio en tu dieta que hayas notado? Y por favor, dime desde qué país me estás viendo y cuántos años tienes. Me encantará leerte. Tu historia puede inspirar a alguien más, así como otras personas me inspiraron a mí cuando más lo necesitaba. Y si este video te ayudó, compártelo. Mándaselo a ese amigo, a ese hijo, a esa persona mayor que a veces siente que ya es tarde para mejorar. A veces, todo lo que alguien necesita es un poco de esperanza. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar aquí.